quiero saber el área de una superficie, cuento cuántas aristas cortan la superficie. Si quiero saber el volumen, cuento cuántos nodos están contenidos de esa región. Y de esa manera puedo calcular el espectro. Todo esto está obviamente desarrollado rigurosamente, pero esta es una versión simplista. ¿Son los diagramas de Voronoi? No. Se puede relacionar en otro sentido con los diagramas de Voronoi en términos de si quiero calcular, por ejemplo, no sé, entropías, cosas por el estilo, tengo que recurrir a gráficos que se dice que son duales a las gráficas presentes y ahí son los diagramas de Voronoi. Ok. Esto tiene también relevancia para la física de agujeros negros. En particular se reproduce la relación de Bekenstein y Hawking sobre entropía y el área del horizonte de los agujeros negros. Y esa es la visión que se tiene desde el punto de vista de la loop quantum gravity, la gravedad cuántica por lazos, de lo que es un agujero negro. Lo que está, este gráfico alrededor, representa el estado cuántico, digamos, del espacio en torno del agujero negro. Y entonces uno, para calcular esta entropía, lo que cuenta es pues, de cuántas maneras puedo digamos, pinchar el horizonte del agujero negro. Uno hace la cuenta y justamente corresponde a la entropía de Bekenstein-Hawking. ¿Qué pasa en el caso de la cosmología? Aquí ponemos en el eje vertical un grado de libertad que corresponde al modelo cósmico. Entre los especialistas le llaman el factor de escala del universo, ¿verdad? En el modelo clásico, conforme el volumen del universo, pasando la historia al revés, ¿verdad? Conforme el volumen del universo va decreciendo, esta cantidad crece sin límite, y en particular la curvatura, que es proporcional a cierta potencia negativa de esto, ¿verdad? ¡Pum!, explota, ¿no? Explota. En el caso de la descripción cuántica por lazos, el modelo correspondiente son los puntos rojos, ¿verdad? Y conforme va decreciendo el volumen, ¿verdad? Pasa donde habría la singularidad clásica aquí y donde explotaría el modelo clásico de la relatividad general. Ahí no pasa nada desde el punto de vista del modelo cuántico. Ahí esta cantidad es bien comportada, tiene un valor finito. La curvatura, es decir, el campo gravitacional cuántico, tiene un valor finito, ¿verdad? Y uno puede también estimar la densidad de energía si tiene un modelo donde hay cierto tipo de materia presente en ese modelo cósmico. La densidad de energía también pasa por un valor finito. Aquí no está continua la historia, pero en realidad esto podría venir pues, también de una contracción, pasar por este valor mínimo y luego crecer y hacer diferentes tipos de comportamiento. Esto es a lo que, desde el punto de vista de la gravedad cuántica de lazos, nos referimos como rebote cuántico en lugar de la singularidad clásica. El Big Bang sería esto. No podemos pasar para allá, porque las cantidades físicas simplemente no tienen sentido. Y las mismas ecuaciones no las puedo prolongar. Las ecuaciones clásicas, las ecuaciones diferenciales asociadas con la relatividad general de Einstein. Pero desde el punto de vista cuántico, no hay ningún problema y puede pasar esto. En particular, detrás de este análisis está el carácter discreto del espacio. El valor el mínimo es una especie de norma. ¿De norma? Sí. ¿En qué sentido de norma? En el sentido, digamos, como la cuántica, ¿no? De que, bueno, hagas lo integral y todos los estados tienen que ser igual a un cierto número. No, este es el valor, es una variable cuántica, y este es un valor en su espectro, ¿no? Y es el valor mínimo que resulta poder tener. ¿Se acuerdan cómo? A ver, no sé si estamos familiarizados. En el caso del oscilador armónico cuántico, por ejemplo, ¿no? El oscilador armónico cuántico tiene un espectro de energía y tiene un estado base, ¿no? Hay un estado de mínima energía. Bueno, este es el análogo. Este es un operador asociado al factor de escala, y este es el estado, el mínimo valor que puede tener dentro de su espectro. Este es el mínimo valor que puede adquirir. El basal. El análogo del estado. ¿Y el valor es la longitud de Planck? Sí, es del orden de la longitud de Planck, no tal cual, pero del orden, sí. Sí. Eso significa que no hay longitudes de onda menor que eso. Y por lo tanto, no hay energías mayores que eso. Esa es una excelente pregunta. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto es el espectro, los puntitos aquí
no son otra cosa que el espectro de este operador inverso del factor de escala, ¿no? ¿Cómo describo el resto de la materia? O sea, estamos hablando aquí en términos de ondas. Fíjense, ¿cuándo hablo yo de ondas? A ver, pensamos en un estado, me dicen si requerimos abundar un poquito más, pero voy a pensar en un estado cuántico a la Schrödinger, ¿no? Donde tengo una función de onda, ¿no? Y esa una función de onda, ¿verdad? Una amplitud de probabilidad la puedo descomponer, digamos, en sus modos de Fourier. Entonces, y los modos de Fourier tienen cada uno pues su longitud de onda correspondiente, ¿no? Pero fíjense que tuve que suponer la función de onda sustentada en un espacio continuo, ¿no? Pero recuerden que aquí ya no hay espacio continuo. Entonces, mi descripción es de otro tipo. No hay longitudes de onda en ese sentido, ¿no? Son espacios discretos. Son espacios discretos, ¿no? Y en consecuencia, perdón, el tiempo también tendría que ser discreto, ¿no? Sí, ya tocó la llaga. Ya complicó el asunto. El tiempo en relatividad general es uno de los problemas más delicados, ¿no? Depende de qué postura uno tome, una postura rigurosa, exhaustiva, o una superficial, así como una salida rápida, ¿no? A ver, primero digo la salida rápida. Eso es más fácil, ¿no? La salida rápida es que la parte del tiempo, cómo uno la trabaja en realidad, fíjense. Supongan, desde el punto de vista, ya desde la relatividad especial, el tiempo ya no es absoluto, ¿verdad? En la relatividad especial ya aprendimos que el tiempo depende del marco de referencia. Entonces ya el tiempo no es absoluto como en el caso newtoniano. Primer punto. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ya en la relatividad general, donde ahora el tiempo, ya no solo hablo de marcos de referencia inerciales, ya el tiempo es una variable genérica y hago de transformaciones generales de coordenadas, ¿no? ¿Qué es el tiempo allí? En ese caso, la opción más sana, más sensata en mi opinión, es decir, bueno, imagínense que estamos, a ver, antes de los chinos, de la cultura china, 4 milenios, cavernícolas, pues. ¿Cómo medimos el tiempo en esa época? No había relojes, ¿no? ¿Cómo le hacíamos para medir el tiempo? Bueno, puede haber relojes biológicos, ¿verdad? El sol, ¿verdad? La posición del sol. Pero entonces, sí podemos hablar de un tiempo relacional. ¿Y qué hacemos? Utilizamos un grado de libertad en ese caso, ¿verdad? Bueno, el cavernícola no sabía grado de libertad, pero se imaginaba que decía, bueno, si el sol, ¿verdad?, va saliendo, pues está arrancando el día, ¿no? Y es hora de desayunar, ¿no? El sol está aquí arriba, ¿no? Entonces a lo mejor ya es hora de comer. Entonces, dependiendo, para lo que necesito, no necesito saber que son segundos, que son horas, etc. Lo que necesito saber es dónde está el sol, para yo saber en qué está pasando con mi alrededor, ¿no? Bueno, algo como eso es lo que uno hace aquí. Es la mejor propuesta que yo conozco. Y todo lo que uno hace con respecto al tiempo, ¿verdad?, es usar un grado de libertad del sistema. Lo que se utiliza normalmente es, en un modelo no tan bueno se utiliza el volumen, y entonces conforme va cambiando el volumen, ¿verdad?, en el caso del cosmos en particular, conforme el volumen es más pequeño, ¿verdad?, estoy a tiempos más tempranos. Claro. Porque el universo ha estado en expansión, ¿verdad? Otro que es técnicamente más sencillo, pero físicamente es más abstracto, es utilizar, dice yo, un grado de libertad, y pongo como modelo un campo escalar, digamos, un campo de referencia, y a ese le voy dando valores. Ese es artificial, este es más físico, y la otra sería buscar algún otro grado de libertad de mi sistema. En el caso del cosmos, pues tendría yo que hacerlo un poquito más complicado, mi modelo, y entonces ver alguna otra, aparte del volumen, a lo mejor ver alguna otra variable, no sé, la densidad de energía, algo que pueda ser o periódico, o casi periódico, o monótono, ¿no? Y eso me podría ayudar a vislumbrar el carácter de tiempo, ¿no? Y puede o no ser discreto. Recuerden que en mecánica cuántica, no por ser cuántica, el espectro de todos los, de cada variable física tiene que ser discreto, depende pues de otras cosas, ¿no? Si yo tengo una partícula libre cuántica, en el caso SWAT, su espectro es continuo, ¿no? Aunque sea cuántica, ¿no? Entonces, el tiempo no necesariamente es discreto, eso es
Sí, Y- bueno, esto lleva a que el volumen se tiene que conservar, ¿no? No, está cambiando justamente. Sí, pero digo para considerarlo como una medida de tiempo, ¿no? Es decir, No. respecto a la variación del volumen, No, yo lo tengo. no, la respuesta es no. Y justamente porque no se mantiene el valor constante, es que nos sirve de reloj. Es una variable monótona creciente. ¿Ya? El volumen del universo, sabemos observacionalmente que va creciendo. O de una región, si ustedes quieren, del universo, el universo visible va creciendo. Si regresamos la película, entonces se va contrayendo. Claro. Entonces, por eso es un reloj hasta cierto punto adecuado. Pero bueno, al menos entendí que se conserva en el sentido que sea constante, ¿no? Sí, La respuesta eso no es constante. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? De esas que no ven. El tiempo está asociado al aumento de entropía, ¿no? O sea, a fin de cuentas el tiempo es un promedio del proceso que la entropía aumenta. Entonces, en esta escala no veo como no habría manera de medir tiempo, no hay tiempo, porque no hay con qué compararlo, no hay con qué relacionarlo, porque no hay algo con qué medirlo. Entonces, como yo no diría que no hay tiempo, no hay manera de que alguien diga ya pasó un segundo, porque no hay relojes, no hay átomos, Sí. no hay cosas que se degraden o cambien su estado, pues, porque como que el tiempo ahí no hay sentido del tiempo, ¿no? Digo yo. A ver, estamos parcialmente de acuerdo. Voy a empezar del final hacia el principio. En efecto, en la relatividad no hay tiempo, no hay un tiempo explícito, no hay un reloj, y en particular en el cosmos no hay un megarreloj donde podamos ir viendo a ver en qué momento del universo estamos. ¿Cómo sabemos en qué época estamos? Lo que podemos inferir es, por ejemplo, cuál era la temperatura, por ejemplo, del fondo de radiación cósmica, cuál es ahora, cuál pudo haber sido, no sé, viendo ciertas huellas, digamos, cómo fue anteriormente, y sabemos que era más alta la temperatura. Entonces, ese podría ser, por ejemplo, también una propuesta de reloj, la temperatura de alguna componente del universo, ¿no? Estimar la temperatura. ¿Por qué sirve como reloj? Porque lo que yo necesito saber es cuando la temperatura del fondo de radiación era, en lugar de ser lo que es actualmente 2,73 grados Kelvin, cuando era 1000 Kelvin, ¿qué pasaba con el resto del cosmos? ¿Cuál era la configuración? Para eso es para lo que me sirve un reloj. No me sirve que sean 3 segundos, 10 segundos, 3 horas. Lo que importa es que cuando las manecillas están apuntando en una dirección, ¿cuál es el estado de mi sistema? Eso es lo que es importante del reloj, ¿no? Entonces, la respuesta a la última parte de la pregunta es, sí podemos en estos modelos, ¿verdad?, ir viendo, por ejemplo, cómo conforme el volumen era más pequeño, cómo cambiaba, cuál era la correspondiente, por ejemplo, densidad de energía, Claro. de materia. Eso sí lo podemos calcular aquí. Y eso es lo que necesito saber para escribir el árbol, ¿no? No me importa si eran las 3 de la tarde de tal fecha o tal día. Lo que me importa es, dada la temperatura del fondo de radiación cósmica, cuál era la densidad de energía del universo, ¿no? Ahora, sobre la primera parte, con respecto a la cuestión de entropía, sí, o sea, uno puede calcular para la región del universo visible, estimar la entropía con base, pues, a los grados de libertad aquí correspondientes. Y de nuevo, en efecto, eso puede ser también un criterio de evolución, ¿verdad? Sabemos que los procesos fuera de equilibrio, conocemos y hemos verificado experimentalmente que la entropía aumenta, ¿verdad? Y entonces, esa es una manera también, ¿verdad?, de ver en qué dirección podemos proponer que ocurre la evolución temporal dentro de este modelo, que pues, es para donde aumenta la entropía, por ejemplo, y esa, en efecto, la gente la calcula y se puede. ¿Tendrá un límite la expansión? La expansión, o sea... Sí, si el volumen se va aumentando, Ajá. va a haber un máximo. Sí. Bueno, depende justamente del modelo. En el caso clásico, por ejemplo, veíamos el caso de curvatura positiva, pues hay un volumen máximo y después una contracción. Órale. Entonces, al día de hoy, yo no soy experto en esa parte,
pero entiendo que las observaciones indican que más bien estamos alrededor de un universo plano, ¿no? Ah, sí. Donde prácticamente no hay límite de expansión. No sé si eso es normal. Bueno, un poquito nada más rápido acerca de este asunto de la discretez del espacio, que es una de mis partes favoritas. Es la siguiente. Entonces, la imagen que nosotros tenemos